Seguimos en Seré Curioso por la pantalla de BTV. Hoy en modo debate están discutiendo dos legisladores, ambos de la coalición de gobierno, uno blanco, el otro colorado, a propósito de la legislación sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Vamos a ingresar en el segundo bloque y los escuchaba atentamente a ambos y los dos han utilizado la palabra dignidad. Me parece curioso que hayan apelado ambos a la dignidad para sostener posturas absolutamente antagónicas e irreconciliables una con la otra. Entonces quiero preguntarle primero a Pasquet, ¿por qué apela tanto a la dignidad para avalar y legitimar su proyecto de ley? Bueno, la referencia a la dignidad viene de, en primer lugar, el hecho de que hay situaciones en las que las personas enfermas de esta manera en la que hemos venido hablando, enfermedad grave, incurable, en fase terminal, etcétera, se encuentran de manera tal que altera todo lo que ha sido su vida hasta ese momento. Dejan de ser autoválidas, necesitan de otros para todos los movimientos de la vida cotidiana, hasta para asearse, y eso violenta el sentimiento de dignidad de esas personas. Muchas veces sucede así. Y además hay una razón más importante. Yo creo que la libertad es parte esencial de la dignidad humana. Una persona a la que se le quita la libertad se pierde su dignidad. O sea, el estado, digamos, como se dice desde antiguo, el estado de esclavitud es incompatible con la dignidad humana. Sacarle la libertad a alguien es retasearle su dignidad. Y entonces, cuando hay que tomar una decisión tan importante como la de seguir viviendo o no, o poner fin a la propia vida, decirle a la persona, esta decisión no la podés tomar ni aún sobre tu propia vida, ni aunque estés bien mentalmente, ni aunque todos estemos de acuerdo en que estás lúcido y podés decidir, bueno, esa decisión no la podés tomar, no sos libre de hacer eso. Yo creo que eso lesiona la dignidad de la persona. Muy bien. Álvaro. La dignidad pasa por tener la posibilidad de tomar la decisión correcta. Y la libertad pasa por tener, por ejemplo, aquella persona que es libre de manejar un vehículo en la vía pública. Es aquella persona que tiene las condiciones, que es mayor de edad, que tiene buena visibilidad, que fue al estudio médico a hacerse si tenía buenos reflejos y si se aprendió las normas de tránsito. Por lo tanto, es una persona que tiene las aptitudes correctas para tener una libreta de conducir y dirigir por la vía pública. Lo que yo considero, y no solo yo considero, porque lo hemos consultado con expertos, lo hemos charlado con profesionales, es que aquella persona que está en esa situación, que, a ver, hay muchísimos casos, hay muchos casos como nos contaba la directora de Cuidados Paliativos del Maciel, César. Dice, acá vino un muchacho de 28 años con un tumor en el pulmón solicitando eutanasia. Dice, cuando vino y nos solicitó la eutanasia, nosotros le preguntamos qué le pasaba, tenía un dolor insoportable, inmediatamente lo internamos y le calmamos el dolor. Y comenzamos a trabajar en el muchacho. Él nos seguía pidiendo la eutanasia, pero luego que se le fue el dolor, a través de los cuidados paliativos, pudimos operarlo, lo operamos y hoy sigue manteniendo su vida, salió bien de la operación, se recuperó totalmente y puede criar a sus hijos. Cuando, si hubiera sido por la decisión de él, en ese momento de sufrimiento y de dolor insoportable que el proyecto del diputado Pasquet menciona, hoy tendríamos un ciudadano menos y tendríamos dos bebés o dos niños sin un papá. Por eso, la libertad de la persona y la dignidad surge cuando tiene las posibilidades correctas y aptitudes correctas de tomar la decisión. Por eso es que no es que yo entiendo que no es libre de tomar la decisión. Claro, y yo apelo a la libertad y soy tan libertario como el diputado Pasquet, pero con lo que quiero es observar qué es lo que lo motiva a esa persona a tomar esa decisión. ¿Es el dolor? Le quitemos el dolor. Le saquemos el dolor para que pueda tomar la decisión correcta. Por lo tanto, vuelvo a repetir que los cuidados paliativos son la herramienta que necesita toda persona que está pensando o analizando la eutanasia o el suicidio asistido para tomar una decisión correcta y proporcionarles la posibilidad de salir adelante,
de ayudarlo, de tenderle la mano y decir, vas a salir adelante, que la opción sea la vida y la recuperación y no la muerte. Bien, a continuación tengo una pregunta para cada uno y voy a comenzar contigo, Álvaro, porque precisamente iba por el lado de los cuidados paliativos. Desde quienes se oponen al proyecto de ley apelan a la opción de los cuidados paliativos como alternativa sobresaliente. Correcto. Para no tener que recurrir a la eutanasia. Cuéntame por qué basta con los cuidados paliativos y no es necesario legislar la eutanasia. De algún modo es la continuidad de lo que venías argumentando. Correcto, y el propio diputado Pasquet hablaba de la sedación paliativa. Sí. La sedación paliativa es una herramienta de los cuidados paliativos que va durmiendo al paciente de a poquito, o sea, se le retira otros medicamentos, le alivia el dolor y lo va durmiendo. Eso no es eutanasia, es contrario a la eutanasia. Entonces, con esas herramientas que tienen los cuidados paliativos, nosotros no solamente aliviamos el dolor, cuidamos el sufrimiento y también entendemos que es la vida digna. Porque imaginémonos estar en esa situación. Es muy difícil tomar la decisión de quitarse la vida. ¿Con qué necesidad vamos a poner a la persona en esa situación si se aprueba el proyecto? Un proyecto aprobado, como recién decía el especialista holandés. Presionamos al paciente que está en una situación de vulnerabilidad, que está en una situación de muchísima debilidad en su cuerpo físico, también en su psiquis, moralmente. O sea, ¿con qué necesidad si nosotros hoy tenemos esa herramienta? No es necesario aprobar un proyecto de eutanasia que presione al paciente en sus últimas instancias de vida o, como les contaba la historia recién, de este muchacho que se recuperó. Pasquet, ¿alcanza con apelar y apostar a los cuidados paliativos? ¿Alcanza, como dice Gastúe? ¿Con eso está? No, evidentemente no, pero primero me refiero al caso que planteó el diputado Gastúe, el muchacho que fue creyendo que tenía una enfermedad incurable y por eso pidió la eutanasia, lo trataron, lo curaron y siguió cuidando a sus hijos. Evidentemente no era una enfermedad incurable, no hubiera debido aplicarse la eutanasia si se aplica la ley correctamente. Para eso la ley prevé que sea examinado por 2 médicos independientes, que son las garantías del procedimiento. O sea, ese caso no era un caso de eutanasia. Pero vamos a los cuidados paliativos, porque se pretende establecer una falsa oposición. Es decir, los que quieren cuidados paliativos para ayudar, para mantener la vida, y los otros que quieren la eutanasia, que no quieren cuidados paliativos. Eso es falso. No hay quien esté en contra de los cuidados paliativos. Estamos todos a favor de los cuidados paliativos. Votamos la ley de cuidados paliativos y yo señalo que nunca se habló tanto de cuidados paliativos en el Uruguay como a partir del momento en que nosotros planteamos el proyecto de ley de eutanasia. Hasta ese momento, hasta ese momento el tema estaba, digamos, en un segundo o tercer plano. Cuando planteamos esto aparecieron los cuidados paliativos y yo me alegro y yo voté la ley a favor y me parece que está muy bien. Pero digo, no resuelve todos los problemas. En primer lugar, porque los cuidados paliativos alivian los dolores físicos, pero la angustia de la persona al estar en el trance en que está no se alivia con analgésicos. Y la prueba más clara de esto la suministra el caso de Canadá, que tiene una ley de eutanasia y muerte asistida, y estadísticas acerca de cómo se ha aplicado la ley, y las estadísticas dicen que más del 80% de las personas que piden la eutanasia pasaron antes por cuidados paliativos. No hay ninguna contradicción. Le ocurre que la persona, en primer lugar, pide cuidados paliativos, piden que le ayuden a sobrellevar el momento que está viviendo, pero llega un momento en que dice, bueno, hasta acá llegué, no quiero sufrir más, estoy cansado, no quiero seguir luchando, en fin, las razones que cada uno pueda tener, y ahí aplica la eutanasia, pide que lo ayuden a quitarse la vida a sí mismo. O sea que no hay contradicción ninguna. ¿Qué quería decir, Gastúe? Yo lo que quería decir, el diputado Pasquet dice que no hay contradicción ninguna. Ahora, quienes entienden del tema, los propios paliativistas, los que llevan adelante esta herramienta, sí se han manifestado en contra del proyecto de Pasquet. La cátedra o los principales, la jefa y los jefes de los departamentos de cuidados paliativos de los principales sanatorios y hospitales de nuestro país, sí se han manifestado y sí han dicho que es contradictorio la eutanasia a los cuidados paliativos. En la opinión de Pasquet,
y yo la respeto y hay que analizar lo que él menciona, pero los paliativistas, los médicos, quienes están con los pacientes ahí, quienes están abordados y han estudiado y se han capacitado para atender al paciente en sus últimos años, sus últimos días, sus últimos meses, sí mencionan que es contradictorio el proyecto de eutanasia en los cuidados paliativos, porque creen que en algún momento la eutanasia cortará los cuidados paliativos, creen que en algún momento la eutanasia frenará la posibilidad de seguir asistiendo al paciente con los cuidados paliativos. ¿En qué momento? En el momento que el paciente está vulnerable, en el momento que el paciente está con un dolor insoportable, que, bueno, yo recién decía en el bloque anterior, César, que hay algunas definiciones que las podemos tomar subjetivas. Por ejemplo, la frase de sufrimiento insoportable, o dolor insoportable. Este muchacho de 28 años, que bien dice Pasquet, que luego 2 médicos van a tener que revisarlo, él puede decir que tiene un sufrimiento insoportable y después de aplicada la ley, ¿será tan rigurosa? Porque yo tengo datos aquí que, por ejemplo, recién mencionaba Canadá. En Canadá, la eutanasia ha crecido de una forma sin freno. Y no solo eso, sino que dice que la eutanasia, como es la 5ª causa de muerte en Canadá. Y no solo eso, sino que en los Países Bajos, como también recién lo mencionábamos, se está discutiendo la eutanasia para personas mayores de 55 años que se sienten cansados de la vida. No contempla esto, el proyecto del diputado Pasquet no contempla esto, yo lo tengo muy claro. Aprovecho a preguntarle a Pasquet. Ahora, César, déjame terminar, perdón. Yo sé que el proyecto de Pasquet, lo que yo quiero decir es que después del proyecto del Pasquet, en mi opinión, vamos a empezar a discutir estos proyectos, analizar si las personas cansadas merecen eutanasia o no, por la famosa definición de libertad que manifiesta el diputado Pasquet. Aprovecho a preguntarle, ¿no hay cierta vaguedad en la definición de dolor insoportable? ¿No es demasiado laxa la definición? No, no es así, porque la ley requiere además circunstancias objetivas que deben ser verificadas científicamente. Habla de enfermedad incurable e irreversible. Eso no es cuestión de opinión. Lo que ocurre es que a partir de esa situación la persona dice, bueno, yo experimento un dolor que me resulta insoportable, un sufrimiento que me resulta insoportable y por eso pido anticipar mi muerte. Pero tiene que haber esas condiciones objetivas determinadas médicamente de enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, además, como lo dice la ley, que exige además el tumor de grave, señor, ¿no grave, no, porque evidente, por lo que vos contaste, el tumor ese era curable, tan curable era que se curó, o sea que los médicos le habían dicho... Lo que dice él es que no estaría contemplado por el proyecto de ley. Parece bien claro, pero vuelvo sobre la falsa oposición entre cuidados paliativos y eutanasia. Son elementos distintos porque tienen finalidades distintas. Los cuidados paliativos procuran, digamos, aliviar el dolor. La eutanasia procura poner fin a la vida de la persona que sufre. Las finalidades son distintas. Pero la misma persona puede utilizar ambos instrumentos en distintos momentos, como lo muestra no ya lo que diga fulano o mengano, sino la experiencia canadiense. Más del 80% de los que llegan a la eutanasia pasaron antes por cuidados paliativos. Yo sé que hay muchos paliativistas que opinan en contra de la eutanasia, están en todo su derecho. Según una encuesta del sindicato médico, más del 80% de los médicos está a favor de la eutanasia. Hay un reciente pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina, dijo, entre los médicos hay opiniones distintas, nosotros nos manifestamos a favor de respetar la autonomía de la voluntad del paciente y dejamos que sea el legislador el que determine la ley, pero se manifiestan a favor de la autonomía de la voluntad del paciente, o sea, la persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida, que es de lo que se trata en definitiva. Muy bien. Como verán, se picó un poquito el debate. Vamos a una pausa y seguimos en Seré Curioso en modo debate.